¿Sabías que varios ídolos del cine de ficheras terminaron sus días en el olvido, muriendo sin dinero y prácticamente dando lástima? Hombres que en su momento llenaron salas, hicieron reír con sus ocurrencias y fueron símbolo de una época, acabaron enfrentando la pobreza, la enfermedad y la indiferencia del público que alguna vez los idolatró. Y no te vayas antes del final, porque el último caso demuestra que ni la fama ni los aplausos fueron suficientes para evitar un destino verdaderamente trágico. Miguel Inclán, célebre antagonista del cine nacional, falleció en circunstancias complicadas el 25 de julio de 1956 en Tijuana, Baja California, a los 58 años, a causa de un infarto. Inclán, que pasó sus últimos tiempos combatiendo espectáculos de dudosa moralidad en los cabarets de Tijuana, enfrentó presiones y disputas con los dueños de estos recintos debido a su labor como delegado de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. Esa confrontación le generó numerosos rivales y debilitó su posición dentro de la industria. Su muerte ocurrió en un periodo en el que su situación económica era precaria, sin reconocimiento oficial, sin respaldo institucional y con grandes dificultades de estabilidad financiera. Tras sus esfuerzos por defender la dignidad en el ambiente del entretenimiento, en sus últimos días se dedicó a fundar una academia de danza para apoyar a artistas principiantes en la búsqueda de una carrera respetable, un proyecto que alcanzó a inaugurar antes de su fallecimiento. Su partida estuvo rodeada de rumores sobre un posible complot en su contra, ya que en aquella época varias figuras del ámbito periodístico también sufrieron muertes violentas. Inclán murió sin haber recibido ningún premio ni distinción formal por su trayectoria, pese a haber encarnado personajes memorables en el cine de oro mexicano y dejado huella como uno de los villanos más icónicos. Héctor Lechuga murió el 13 de julio de 2017 en su casa de la Colonia Florida, en la Ciudad de México, a los 90 años, a consecuencia de un infarto al miocardio vinculado con la enfermedad de Alzheimer, que avanzó sin piedad en sus últimos tiempos y lo dejó física y mentalmente deteriorado. Padeció una condición incapacitante que lo alejó por completo de la vida pública. Héctor pasó sus últimos días en un estado de aislamiento, acompañado por su esposa Aurora Sánchez, quien lo atendió hasta el final. Los estragos de su enfermedad afectaron de manera profunda su movilidad y su capacidad de expresarse. A lo largo de sus últimos años, el Alzheimer avanzó de manera implacable, marcando el desenlace de una vida que en su momento había sido vibrante durante su trayectoria artística. Así, Héctor terminó en una situación de dependencia absoluta, lo que apagó por completo su habitual energía y sentido del humor. Su padecimiento lo obligó a retirarse casi del todo del medio que había definido durante décadas como precursor de la crítica social en la comedia mexicana, enfrentando un final distante de la fama y rodeado únicamente por un reducido círculo de seres queridos. Su muerte y posterior cremación sellaron el cierre de una vida que, a pesar del éxito y la creatividad, terminó en soledad y con la ausencia de muchos de aquellos que alguna vez lo acompañaron en su carrera. Alfonso Zayas, reconocido por su participación en el cine de ficheras, pasó sus últimos días internado en un hospital de la Ciudad de México tras un acelerado deterioro de salud ocurrido poco después de festejar su cumpleaños número 80. En un inicio fue hospitalizado por una complicación menor, pero su estado empeoró hasta ser inducido a un coma. Finalmente, murió el 8 de julio de 2021 a consecuencia de un paro respiratorio. El actor, que había padecido cáncer de piel y de próstata, además de una posible peritonitis, no pudo sobreponerse a estos problemas que lo llevaron a una larga lucha en soledad. La pandemia limitó aún más el contacto con sus familiares y amigos en aquellos días finales. La partida de Zayas dejó un gran vacío en la comedia mexicana. En sus últimos años sufrió una evidente disminución de popularidad, pues su estilo humorístico, tan exitoso en las décadas de los 70 y 80, quedó relegado y fue duramente cuestionado con el paso del tiempo. Aunque su legado dentro de la comedia es innegable, el género de ficheras fue perdiendo relevancia y, con ello, su reconocimiento en la industria. Tras el inicio de la pandemia en 2020, Zayas se recluyó en su hogar en Cuernavaca junto a su última esposa, y aunque había considerado un eventual regreso a los escenarios, su vida llegó a su fin. Pedro Weber Chatanuga falleció el 21 de marzo de 2016 a los 82 años por insuficiencia cardíaca y pulmonar, dejando tras de sí una huella en el cine de ficheras, un género controvertido dentro del cine nacional. Días antes de su fallecimiento, Weber había sido internado por complicaciones de salud, pero fue dado de alta y regresó a su hogar, donde su familia confiaba en que lograría recuperarse. Sin embargo, esa misma noche su estado empeoró y sus hijas Vanessa y Estefanía confirmaron su muerte.
Alfonso Sayas, su amigo cercano, se mostró consternado y apenado al enterarse de la noticia mientras se dirigía a visitarlo. Los restos del actor fueron velados en una funeraria ubicada al sur de la Ciudad de México, acompañado de familiares y amigos. Chattanooga fue una figura reconocida dentro del cine de ficheras, con interpretaciones memorables en películas como El Rey de las Ficheras y Pedro Navaja. Su trayectoria en cine, televisión y teatro fue extensa, participando también en telenovelas como El Privilegio de Amar y Rebelde. Antes de dedicarse al espectáculo, trabajó en el Hospital Psiquiátrico La Castañeda y como maestro de ceremonias en la Caravana Corona. Sus problemas de salud comenzaron en 2004 debido a su sobrepeso, que superaba los 120 kilos, situación que lo obligó a adoptar una dieta estricta y a someterse a estudios cardiovasculares constantes hasta sus últimos años. Alberto Rojas el Caballo, recordado por sus papeles en el cine de ficheras, atravesó un desenlace amargo marcado por el abandono y la escasez. Conforme el género fue perdiendo vigencia, las oportunidades laborales para el actor disminuyeron drásticamente. Con el paso del tiempo, la falta de ingresos deterioró su calidad de vida. En sus últimos años, Rojas padeció graves problemas de salud, entre ellos cáncer de vejiga, enfermedad que debilitó su estado físico y emocional. La carencia de recursos complicó su acceso a tratamientos médicos adecuados y, aunque sus hijos buscaron apoyarlo, la difícil situación económica impidió un cuidado constante. Falleció el 21 de febrero de 2016, a los 74 años, en su hogar, acompañado en sus últimos instantes por su hijo Alberto Jr. A pesar de haber alcanzado notoriedad en su carrera artística, murió sin medios para cubrir sus gastos médicos y sin los lujos que en otro tiempo lo acompañaron. Sus restos fueron incinerados y descansan en un nicho familiar, pero su muerte resonó entre quienes lamentaron las adversas circunstancias que enfrentó en el ocaso de su vida. Roberto el Flaco Guzmán fue hospitalizado de emergencia el 1 de agosto de 2002 en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México, después de ser encontrado inconsciente en la bañera con múltiples golpes en la cabeza. Los paramédicos informaron que Guzmán había sufrido una caída mientras se duchaba, lo que le ocasionó un infarto cerebral. Aunque en un principio se reportó estable, su estado se agravó con el paso de los días y finalmente falleció el 9 de agosto de 2002 a los 65 años. Si bien oficialmente se atribuyó su muerte a la caída, su familia nunca estuvo convencida de esa versión, pues la severidad de sus heridas parecía excesiva para un simple resbalón. Las circunstancias de su fallecimiento levantaron sospechas, ya que los moretones en su cuerpo y una profunda herida en la cabeza reforzaban las dudas de sus allegados, quienes incluso solicitaron una investigación y la exhumación del cuerpo. Estas demandas se intensificaron porque el asistente personal del actor, quien había estado a su lado en los últimos días, desapareció tras el supuesto accidente y nunca se presentó ni en el hospital ni en el funeral. A pesar de las peticiones de la familia, las autoridades no profundizaron en una investigación formal y el caso quedó sin resolverse. Jorge Lavat pasó sus últimos años enfrentando serias dificultades tanto personales como profesionales, marcados por la controversia. En 2005, su hija Adriana Lavat lo acusó públicamente de maltrato, lo que provocó que Televisa lo despidiera tras más de 40 años de trayectoria. Aunque intentó reconstruir su carrera en TV Azteca, fue secuestrado y extorsionado durante una noche en un hecho aparentemente motivado por la misma acusación, lo que afectó gravemente su imagen. A pesar de negar los señalamientos y sugerir que podían haber surgido de resentimientos familiares, Lavat cargó con la sombra de esa polémica hasta el final de su vida. Incluso cuando trataba de retomar su carrera en 2011, mientras actuaba en la telenovela Eva Luna, el actor comenzó a experimentar intensos dolores de espalda derivados de una vieja lesión que nunca fue atendida de manera adecuada. Tras someterse a varias intervenciones quirúrgicas, una infección ocasionada por un implante médico complicó su estado y lo llevó a un coma. El 14 de septiembre de 2011 falleció en el Hospital Santa Elena a los 78 años. Una enfermera insinuó que la infección pudo deberse a falta de higiene en el hospital, aunque esta versión jamás fue confirmada. Lavat fue despedido en una misa privada sin la presencia de Adriana, quien años más tarde declaró que la acusación contra su padre había sido un invento mediático. Así, el actor dejó en la memoria pública un legado dividido entre logros y controversias. José René Ruiz Martínez, conocido artísticamente como Tun Tun, murió el 16 de octubre de 1993 a los 61 años, víctima de un infarto en su propio hogar. Tras años de éxito en el cine mexicano, especialmente en el género de ficheras,
su vida personal estuvo marcada por desventuras que lo condujeron a un desenlace triste. Su carrera brilló durante la época dorada del cine, pero el declive de su popularidad, sumado a la traición de su esposa Rocío Gans, quien se quedó con todos sus ahorros y lo alejó de sus hijos, lo dejó sin recursos y sumido en la soledad. En sus últimos tiempos buscó apoyo entre sus colegas, lo que le permitió residir en la casa del actor, donde recibió ayuda, aunque nunca pudo escapar de la tristeza que lo envolvía. A pesar de un breve resurgimiento dentro del cine de ficheras y de intentar encontrar un nuevo propósito en la masonería, jamás logró recuperar la estabilidad emocional que tanto anhelaba. Durante años, su salud se fue deteriorando, agravada por la ausencia de su familia y el abandono en el que vivía. Estos factores, sumados a su fallecimiento, conmocionaron al medio artístico y a sus seguidores, quienes recordaron su aporte al cine mexicano y su influencia en la cultura popular. Sergio Ramos Gutiérrez, conocido como El Comanche, murió en junio de 2004 a los 68 años debido a una insuficiencia renal que se complicó a causa de su prolongado abuso de alcohol y medicamentos. En sus últimos tiempos, Sergio Ramos enfrentó un severo desgaste físico, y su estado de salud se deterioró de manera acelerada, reduciéndolo a un estilo de vida solitario y apartado de los escenarios que marcaron su carrera. Con múltiples padecimientos acumulados y tras haber consumido su energía en extensos periodos de recuperación, el Comanche murió sin contar con la atención médica ni con el respaldo familiar suficiente para afrontar la última etapa de su vida. El actor, que alguna vez fue un ícono de la comedia en el cine y la televisión mexicana, pasó sus últimos días sin el reconocimiento de la industria que en otro tiempo lo aplaudió. Aunque alcanzó notoriedad gracias a su participación en más de 100 películas, en especial dentro del cine de ficheras, sus logros no se tradujeron en seguridad económica, lo que lo dejó en una situación precaria y en el abandono durante sus últimos años. Polo Polo, cuyo nombre real era Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, falleció el 23 de enero de 2023 a los 78 años debido a complicaciones derivadas de la demencia vascular que padecía. Esta enfermedad degenerativa afectó progresivamente sus capacidades cognitivas hasta debilitarlo. Polo Polo fue una figura pionera del stand-up mexicano, célebre por su estilo irreverente cargado de albures, dobles sentidos y referencias sexuales. Nació en León, Guanajuato, el 9 de marzo de 1944 y comenzó su carrera en centros nocturnos, alcanzando fama nacional con sus presentaciones en los recintos más importantes de la Ciudad de México. A lo largo de su trayectoria grabó discos y casetes que rompieron récords de ventas y participó en cintas del llamado cine de ficheras. Además, tuvo un exitoso paso por la televisión en programas como La Escuelita VIP y en su propio show Con Ganas. En los últimos años de su vida, Lalo el Mimo enfrentó serios problemas de salud, entre ellos úlceras y diabetes, que lo llevaron a múltiples hospitalizaciones y cirugías. En 2019 fue víctima de la clonación de su tarjeta bancaria, lo que derivó en el robo de todos sus ahorros y lo dejó en una situación económica complicada. Durante la pandemia de 2020, la falta de trabajo agravó aún más su panorama, y expresó su molestia porque las televisoras preferían contratar a actores jóvenes, dejando de lado a los de mayor edad. A sus 87 años, Lalo vivía de manera modesta gracias a las regalías de sus trabajos anteriores y se encontraba inmerso en una batalla legal para recuperar el dinero que le había sido robado. Su deterioro físico lo obligó a abandonar la actuación, aunque continuó trabajando como director hasta que sus dolencias lo limitaron aún más. Pese a todas las adversidades, estos artistas siguen con nosotros, y su talento, así como su legado artístico, merecen ser recordados y valorados. César Bono, reconocido actor y comediante mexicano, famoso por interpretar a Frankie Rivers en la serie Vecinos y por dar voz a Mate en la película Cars, ha enfrentado en los últimos años numerosas dificultades que han impactado tanto en su salud como en su estabilidad económica. En 2018 sufrió 8 infartos cerebrales en una sola noche, lo que le ocasionó problemas de movilidad y lo obligó a someterse a intensas terapias de rehabilitación. A pesar de las secuelas, Bono ha demostrado una enorme fortaleza y ha continuado trabajando en teatro y televisión, motivado en parte por la necesidad de cubrir sus gastos médicos y sostener a su familia. Actualmente, a sus 74 años, el actor permanece activo en el medio artístico, participando en proyectos como la nueva temporada de Vecinos y en la obra de teatro Defendiendo al Cavernícola, que ha protagonizado durante más de 2 décadas. Aunque su estado de salud sigue siendo delicado y ha tenido que recurrir al apoyo de sus colegas para costear algunos tratamientos, César Bono se niega a retirarse y lucha por mantenerse vigente en el mundo del espectáculo,
demostrando una admirable perseverancia y pasión por su profesión. Rafael Inclán, destacado actor mexicano con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro, continúa vigente en el mundo del espectáculo a sus 83 años, pese a una carrera que ha tenido altibajos, con etapas de gran éxito y otras de menor exposición. Inclán sigue siendo un rostro cercano para el público mexicano, participando en proyectos recientes como la telenovela Cabo y la serie El Maleficio. Su nombre, sin embargo, ha estado vinculado a distintas controversias a lo largo de los años, tanto por sus declaraciones públicas como por aspectos de su vida privada. Uno de los temas que más ha atraído la atención de los medios es su relación con Paola Labat, con quien contrajo matrimonio en 2014. La diferencia de edad entre ambos, superior a los 40 años, ha generado múltiples comentarios y críticas. Inclán, quien ya había estado casado en 2 ocasiones anteriores y es padre de 6 hijos, defiende su unión con Labat asegurando que la edad es solo un número y que lo verdaderamente importante es el amor que se brindan mutuamente. Manuel "El Flaco" Ibáñez, emblemático actor cómico mexicano con más de 5 décadas de carrera, también se mantiene activo en el ámbito artístico a sus 81 años. A pesar de haber alcanzado la fama y el reconocimiento del público gracias a interpretaciones memorables en cine y televisión, como Jorobas en la película Lagunilla, Mi Barrio y El Pelucas en Los Beverly de Peralvillo, su vida ha estado marcada por la necesidad constante de seguir trabajando. Ibáñez ha declarado en varias ocasiones que nunca ha dejado de actuar debido a la inestabilidad económica que ha atravesado a lo largo de su trayectoria. Los inicios de Manuel Ibáñez en el ámbito de la actuación estuvieron plagados de dificultades. Antes de alcanzar la popularidad, debió enfrentar periodos de desempleo y aceptar empleos mal pagados para poder subsistir. Incluso después de consolidar su carrera, la carencia de seguridad social y de planes de retiro en el medio artístico lo han obligado a permanecer activo para garantizar su sustento económico. A pesar de estos desafíos, el Flaco Ibáñez continúa trabajando en producciones de cine, teatro y televisión, demostrando una admirable entrega a su oficio y un espíritu inquebrantable. Sasa Montenegro, actriz de origen yugoslavo, se convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine de ficheras durante las décadas de 1970 y 1980, gracias a su belleza imponente y a su participación en cintas que dominaron la taquilla como Pedro Navaja y Muñecas de Medianoche. Su nombre se volvió sinónimo de sensualidad en la pantalla, y al mismo tiempo despertó polémica en una sociedad que veía con recelo el auge de las películas eróticas y de cabaret. Sin embargo, más allá de su éxito artístico, su vida dio un giro inesperado al involucrarse sentimentalmente con José López Portillo, expresidente de México, relación que la mantuvo en la mira pública durante más de 2 décadas. Tras el declive del cine de ficheras, Sasa se retiró paulatinamente de las producciones cinematográficas, mientras enfrentaba críticas y cuestionamientos por su vínculo con el exmandatario. En sus últimos años de vida de López Portillo, la relación estuvo marcada por el escándalo, demandas familiares y conflictos por la herencia. Esta situación provocó que Sasa quedara prácticamente aislada del medio artístico, reduciendo su presencia en pantalla a apariciones esporádicas en telenovelas y programas de televisión. Con el paso del tiempo, la actriz experimentó problemas de salud derivados de la tensión emocional y de un estilo de vida rodeado de controversias. A pesar de ello, continuó luchando por preservar su imagen y por mantener un lugar dentro de la vida pública. Su historia representa uno de los ejemplos más claros de cómo el cine de ficheras, al tiempo que otorgaba fama y notoriedad a sus protagonistas, también los dejó expuestos al desgaste mediático y al olvido de la industria. Hoy, Sasa Montenegro es recordada tanto por su aportación al género de ficheras como por el torbellino de polémicas que acompañaron su vida personal, convirtiéndola en una de las actrices más comentadas y controvertidas de esa época. Luis Manuel Pelayo, recordado tanto por su faceta como conductor en programas de concursos como Sube, Pelayo, Sube como por su incursión en el cine de ficheras, enfrentó un desenlace marcado por la enfermedad y el olvido. Durante los años 70 y 80 fue convocado a participar en varias cintas de comedia y cabaret, en las que su figura distinguida y su capacidad histriónica lo convirtieron en un rostro familiar dentro de un género que dominaba la taquilla. Sin embargo, al declive de este tipo de películas se sumaron problemas de salud que lo apartaron de los escenarios y lo redujeron a un ámbito más íntimo y discreto. En la última etapa de su vida, Pelayo padeció una serie de complicaciones derivadas del cáncer que afectaron su sistema digestivo. Aunque fue atendido en hospitales de la Ciudad de México, la enfermedad avanzó con rapidez y mermó no solo su cuerpo sino también su ánimo.
Su muerte ocurrió el 24 de agosto de 1998, a los 73 años, en medio de un ambiente de resignación y con el acompañamiento de algunos familiares cercanos, pero sin la gran cobertura mediática que lo había acompañado en su época de esplendor televisivo y cinematográfico. Su fallecimiento puso de relieve la fragilidad de la fama y lo efímero del reconocimiento en el medio artístico. Pelayo, quien en su momento fue una figura que llenaba foros y atraía audiencias tanto en el cine popular como en la televisión, terminó su vida sin homenajes oficiales ni tributos multitudinarios. Aún así, sus colegas recordaron con respeto la disciplina y el profesionalismo que lo caracterizaron, mientras que el público lo evocó como un rostro querido de una época en que el cine de ficheras y los programas de concurso formaban parte esencial del entretenimiento mexicano. Joaquín García Vargas, conocido artísticamente como Borolas, fue un actor y comediante mexicano que dejó huella tanto en el teatro de carpa como en el cine popular. Durante las décadas de 1970 y 1980 se incorporó al auge del cine de ficheras, donde su estilo pícaro y sus gestos exagerados lo convirtieron en parte esencial de las tramas humorísticas. En cintas como El Rey de las Ficheras o Las Ficheras también Lloran aportó el toque cómico que equilibraba el erotismo y la picardía que caracterizaban al género. A lo largo de su carrera interpretó personajes del pueblo, cantineros, borrachines o cómplices de enredos, que lo hicieron muy querido entre el público. Su físico redondeado y su carisma natural lo distinguían de otros comediantes de la época. Sin embargo, a pesar de su amplia trayectoria, rara vez recibió un reconocimiento formal por su trabajo. Su aporte fue visto como parte de un entretenimiento menor dentro de la industria. En sus últimos años padeció problemas de salud derivados de la diabetes y de complicaciones cardíacas que lo debilitaron progresivamente. Murió el 18 de mayo de 1999, a los 71 años, en la Ciudad de México. Su deceso fue discreto y sin grandes homenajes oficiales, aunque sí acompañado por familiares y amigos del medio que lo despidieron con respeto. El recuerdo de Borolas permanece ligado al cine de ficheras y a la comedia popular de carpa, géneros que marcaron a una generación de espectadores. Su caso refleja la paradoja de muchos actores de esa época, estrellas de taquilla en vida, pero con un final marcado por el olvido de la industria y la falta de reconocimiento institucional. Antonio Espino y Mora, mejor conocido como Clavillazo, fue uno de los comediantes más populares del cine mexicano de mediados del siglo XX, con un estilo ingenuo y caricaturesco que conquistó al público en la pantalla grande y en las carpas. Durante los años 70 se incorporó también al auge del cine de ficheras, donde su figura cómica se adaptó a la picardía del género. Sin embargo, el paso del tiempo le jugó en contra, su estilo fue quedando anticuado, y la industria comenzó a darle la espalda. En los últimos años de su vida enfrentó serios problemas de salud derivados de la diabetes, que le ocasionó la amputación de una pierna. La enfermedad lo dejó en silla de ruedas y sin posibilidades de continuar trabajando como antes. El olvido de la industria agravó su situación económica, y aunque había sido un ídolo de masas, terminó dependiendo de apoyos esporádicos de colegas y amigos cercanos. Clavillazo murió el 24 de noviembre de 1993, a los 82 años, en la Ciudad de México. Su deceso pasó casi desapercibido para los medios, y apenas recibió un reconocimiento tardío por parte de la ANDA, pese a que su personaje había marcado a varias generaciones. Su final fue silencioso, rodeado únicamente por familiares, lejos de los reflectores y de la gloria que alguna vez tuvo. El contraste entre la popularidad que alcanzó en vida y el abandono que sufrió en sus últimos días refleja la paradoja de muchos actores del cine de ficheras, estrellas en su momento, pero condenados al olvido por una industria que rara vez supo agradecerle su aportación. Claudio Báez, recordado por sus múltiples papeles como villano tanto en el cine de ficheras como en las telenovelas mexicanas, falleció el 19 de noviembre de 2017 en Cuernavaca, Morelos, a los 69 años, víctima de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que había minado su salud durante los últimos años. A pesar de que se mantuvo activo en televisión hasta poco antes de su muerte, su estado físico se deterioró rápidamente y lo obligó a retirarse de manera forzada. Durante la década de los 80, Báez fue convocado a participar en producciones del cine de ficheras, donde su porte imponente y su capacidad para encarnar personajes altaneros y seductores lo convirtieron en un rostro recurrente de aquel género tan taquillero. Alternaba papeles en estas cintas con su carrera en la televisión, en la que se consolidó como uno de los antagonistas más frecuentes, especialmente en melodramas de Televisa. Sin embargo, con el paso del tiempo,
el estigma de haber trabajado en cine erótico y comedias picarescas lo acompañó, lo que dificultó que se le reconociera con mayor seriedad dentro de la industria. En sus últimos días, Claudio vivió entre la discreción y la soledad, ya que las ofertas laborales disminuyeron mientras su salud se complicaba. Murió sin homenajes oficiales y con apenas una cobertura moderada en los medios, a pesar de haber colaborado en más de 30 años de producciones cinematográficas y televisivas. Su partida reveló, como en muchos otros casos del cine de ficheras, el contraste entre la fama de un tiempo y el olvido al que los condenaba la industria cuando ya no estaban en condiciones de seguir en activo. Jorge Arbizu, conocido cariñosamente como El Tata, falleció el 18 de marzo de 2014 a los 81 años en un hospital de la Ciudad de México, víctima de una insuficiencia respiratoria que se complicó con problemas cardíacos. Aunque su nombre quedó grabado en la historia del doblaje mexicano por dar voz a personajes icónicos como Pedro Picapiedra, Benito Bodoque y Superagente 86, también tuvo una importante participación en el cine de ficheras durante los años 70 y 80, donde encarnó papeles cómicos que equilibraban la picardía y el erotismo de aquel género. Arbizu llegó a trabajar en cintas como La Pulquería y Los Verduleros, aportando su estilo caricaturesco y sus gestos exagerados que lo hicieron un rostro entrañable para el público. Sin embargo, con el declive del género, su imagen fue relegada casi exclusivamente al doblaje, actividad en la que mantuvo trabajo constante, aunque pocas veces con la visibilidad mediática que tuvieron otros colegas del cine popular. En sus últimos años padeció una serie de enfermedades que lo obligaron a someterse a tratamientos médicos prolongados. A pesar de su deterioro físico, se mantuvo activo en campañas sociales, defendiendo los derechos de los actores de doblaje y señalando la falta de apoyo institucional para los veteranos del medio artístico. Su muerte fue lamentada por el público que lo recordaba por sus voces inolvidables, pero también evidenció cómo figuras que formaron parte del cine de ficheras quedaron atrapadas en la contradicción de haber sido parte de la taquilla nacional, al mismo tiempo, terminar con escaso reconocimiento oficial y en un entorno de fragilidad económica y de salud. Raúl Chóforo Padilla, hijo del también actor Raúl Chato Padilla, falleció el 3 de mayo de 2013 en la Ciudad de México a los 73 años, víctima de un infarto fulminante que sorprendió a su familia y colegas. Aunque alcanzó popularidad en televisión con telenovelas y programas humorísticos, también dejó una huella en el cine de ficheras durante las décadas de 1970 y 1980, donde interpretó personajes secundarios cargados de picardía, sarcasmo y humor popular. Su presencia era constante en películas de cabaret y enredos cómicos, compartiendo escena con Alfonso Sayas, Rafael Inclán y Luis de Alba. A lo largo de su carrera trabajó en más de 40 películas del género, consolidándose como un actor versátil que sabía moverse entre la televisión familiar y el cine de ficheras, tan criticado como taquillero. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese vínculo con el cine erótico y de comedia lo encasilló, limitando las oportunidades de mostrar otras facetas actorales. En sus últimos años, Raúl Padilla enfrentó una disminución en sus apariciones públicas y una notoria baja de proyectos. A pesar de seguir activo en Televisa, sus participaciones fueron cada vez más esporádicas y su salud comenzó a resentirse. El día de su muerte fue encontrado sin vida en su hogar, lo que conmocionó a colegas y familiares que lo describían como un hombre alegre, siempre dispuesto a bromear. Su partida, sin grandes homenajes oficiales, volvió a reflejar la paradoja de tantos actores del cine de ficheras, ídolos de taquilla en un tiempo, pero olvidados por la industria cuando sus días de gloria quedaban atrás. Luis de Alba, icónico comediante mexicano, célebre por personajes como El Pirruris y Juan Camaney, sigue presente en el mundo del entretenimiento a sus 79 años, aunque enfrenta una realidad marcada por dificultades económicas y problemas de salud. A pesar de haber disfrutado de una gran popularidad durante las décadas de los 80 y 90, participando en numerosas películas, programas de televisión y espectáculos de comedia, en la actualidad vive de forma modesta, dependiendo principalmente de las regalías que recibe por sus antiguos trabajos. En 2021 sufrió una fractura de fémur que lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas y le generó elevados gastos médicos, lo que puso en evidencia su vulnerabilidad económica. Además de los problemas financieros, Luis de Alba enfrenta el olvido dentro de una industria que con frecuencia deja de lado a las figuras veteranas. Aunque continúa realizando presentaciones en eventos y apariciones en algunos programas de televisión, su presencia en los medios ha disminuido de manera considerable. A pesar de las dificultades, el Pirruris conserva el optimismo y el buen humor que siempre lo han caracterizado,
asegurando que mientras el público lo recuerde y le siga encontrando gracia, él continuará dedicándose a la comedia. Su historia refleja la realidad que atraviesan muchos artistas veteranos en México, quienes después de una extensa trayectoria se ven forzados a enfrentarse a la inseguridad económica y a la falta de oportunidades. Y como estas, hay muchas más historias tristes y olvidadas que el cine de ficheras nunca quiso mostrar. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos destapando todo lo que ellos preferían ocultar.